Saludos y bienvenidos a su programa semanal Café Bayano. En esta ocasión, con la ausencia de nuestro compañero David Carrasco, que se encuentra en otra asignación, pero con un invitado de lujo que nos hablará sobre el tema del seguro social, sus interioridades y en gran medida un aporte a la solución del mismo. El profesor Felipe Argote, que acaba de emitir un libro en el cual presenta sugerencias y aportes a la solución efectiva de lo que debe de ser el conflicto del programa Invalidez, Vejez y Muerte, visto desde la parte humana, visto desde la parte del dueño de la caja de seguro social. Con ustedes, nuestro invitado de hoy, el profesor Felipe Argote. Gracias por invitarme a este programa, muy escuchado en todo el país. Bueno, yo lo que creo es que hay que eliminar algunos mitos que se han dicho tantas veces que la gente o alguna gente puede creer que son ciertos, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea que el problema fundamental es que sacamos más de lo que metemos en el seguro social, que lo que depositamos dura 10 años y la gente se muere en 20. Bueno, primero que no es cierto que la gente se muere en 20 porque la expectativa de vida en Panamá son 76 años y si tú pagas para 10, apenas te queda pagaste 4 años de menos. Pero así no funciona la seguridad social y no hay en los países, digamos, más populistas, no en ninguna parte del mundo. La seguridad social funciona en términos de que tú sacas lo que ponen más los intereses. Eso solamente funciona eh, en la jubilación privada. Por supuesto, tú estás en la jubilación privada. Si tú pones plata y te dan más de lo que pusiste, más los intereses, esa plata se la está quitando otro cliente. Pero eso no funciona así en el Estado, porque la concepción simple es que las generaciones que se retiran de la vida laboral no dejan al país en la selva virgen. O sea, dejan al país con activos, con puentes, con carreteras, con estadios, con una serie de activos que recibe la siguiente generación, activos que esa generación no puede pagar porque es mucha plata, pero al menos debe poner una parte. Y esa parte que pone es para poder tener que los jubilados tengan una vida digna de la parte, digamos, sociológica, pero de la parte económica es aún más fría y simple. Es para que los adultos mayores se separen del mercado laboral y los jóvenes puedan entrar. Entonces tenemos un país en donde hay un 25% de educadores que son jubilados. Hay una gran cantidad de gente que está, adultos mayores que no salen de su trabajo, algunos porque quieren o porque pueden y tienen todo el derecho de quedarse hasta el día que quieran quedarse, pero gran parte es porque no puede, porque nadie quiere trabajar 30 años en su vida para volverse pobre, porque lo único que vas a lograr, aún siendo un profesional, es regresar a la pobreza o ir a la pobreza, porque las jubilaciones no solamente son bajas, sino que no se indexan. Entonces, cuando te dicen, no, aquí es 60%, no te dan 60%, 60% cuando te jubilaste. 10 años después eso ya no es 60, es 40, y 15 años después ya eso es 20 o 30. Entonces, como aquí no se indexan las jubilaciones, pues tú cada vez eres más pobre. Y por eso un educador no se puede retirar, porque si se retira, se jubiló con $600 hace 12 años, ahora tiene un salario de 2,000, nadie va a salir de su trabajo de $2,000 para irse a ganar 400, que es lo que le toca de jubilación. Entonces, por eso no se va a ir nunca. ¿Qué es lo que quiere el Estado? Que ese educador se retire, disfrute de sus últimos años de vida con una jubilación digna y que los jóvenes puedan entrar. Entonces, aquí estamos poniendo la carreta adelante y los bueyes atrás. En vez de hacer un plan para que la gente se vaya, se está desarrollando un plan para que los adultos mayores se queden más tiempo. ¿Por qué? Porque un actuario es un contador. Él lo único que quiere es cuadrar su caja. Y él no entiende los efectos que tiene el hecho de que tú te quedes más tiempo trabajando,
porque las jubilaciones son demasiado paupérrimas en este país. El problema es que este es uno de los últimos refugios del modelo neoliberal que hay en el planeta. O sea, en los otros países ese modelo fue superado en la crisis del 2008. En el 2008 hubo una crisis que se dice crisis hipotecaria, que se transformó en crisis financiera, en donde todos los gobiernos desarrollados, y después los otros lo imitan, echaron por tierra el modelo el neoliberal. El modelo neoliberal dice que el Estado no interviene, que el mercado es eficiente y que existe una mano invisible que todo lo reforma y todo lo resuelve. Por eso los estados no intervenían, pero cuando se dio la crisis financiera, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos los gobiernos intervinieron en la economía para salvar a los bancos, comprando acciones de los bancos, comprando acciones de las empresas, metiéndole plata del Estado a las empresas para que subsistieran. Entonces, al hacerlo, rompieron la premisa del modelo neoliberal de que el Estado no interviene. Y desde ese momento empezaron a recuperar algo que nosotros no hemos recuperado todavía, la planificación. Los países desarrollados planifican. Singapur planifica 50 años y aquí la planificación es de una semana. O sea, esta mañana me levanté, anoche comí un plato de lentejas y esta mañana me levanté con la respuesta para la seguridad. Toque de queda para los adolescentes. En Colón y en San Miguelito solamente, el resto que puedan salir a la calle hasta la hora que quieran. O sea, esas son cosas que son improvisaciones. Entonces no entienden, por ejemplo, de nuevo en el Seguro Social, que no es que Europa, que gasta de 12 al 15% del PIB, el Estado en seguridad social, es porque ellos son más buenos que nosotros. O en Latinoamérica, Brasil gasta 10%. Uruguay, que es un país parecido al nuestro, pone 19% de la plata del Estado a las pensiones. Costa Rica, que está al lado, gasta 5% del PIB a las pensiones. Panamá, mira, Costa Rica 5% es 4.000 millones. Uruguay 9% son 7.500 millones que le pone el Estado a las pensiones. ¿Sabe cuánto le pone Panamá a las pensiones? 140 millones y lo debe desde el 2020. O sea, no ha pagado en 2021, 2022, 2023, 2024, no ha pagado un centavo de los 140 miserables millones que pone para las pensiones, que representa el 0.1% del PIB. O sea, ni siquiera es una décima parte del 1%. Si Panamá pusiera la mitad de la plata que pone Costa Rica, las pensiones pondría 2.000 millones. Y pone 100 y no los pone. Entonces, eso es una desgracia, digamos, en perspectiva como país, una vergüenza, porque este es el país más mezquino y más malagradecido que hay hacia los adultos mayores, que no solamente el problema es ético, que lo es, que no es moral, que también lo es un problema económico. Y es un problema peor porque en el caso de Panamá, adicionalmente, esa fue la generación que recuperó el canal, que es la única razón por la cual somos un país rico. Como dentro de los latinoamericanos solamente se considera país rico Chile, Uruguay y Panamá, porque tenemos ingresos per cápita superior a los 17.000 dólares anuales por persona. Panamá tenía un ingreso de 4.000, parecido a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras. Entonces, es como si tú haces una empresa y unos hijos, malos hijos, te dicen, mira, ya estás viejo, vete de aquí, no te toca nada, pero ¿cómo no me va a tocar nada si yo construí esa empresa? Ah, no, lo que pasa es que tú eres un sinvergüenza, porque tú no ahorraste. O sea, ¿qué les pasa a ellos? O sea, este país los construyó esa generación y eso, y no son los jóvenes, no son los jóvenes, porque los únicos que sacaron la cara a rechazar de una forma o de otra, justificando como quieran justificar, los únicos que se pararon y dijeron no a Dinomón, al actuario que quiere privatizar el seguro, fueron los jóvenes. O sea, todos los de que están hablando en los medios son gente de 80 años que han cobrado de 70 y pico de años, que han cobrado 30 años de seguro social y ahora dice que los otros tienen que sacrificarse para ellos seguir cobrando 10 años más porque ellos tienen acceso a todos los medios de salud para durar hasta los 90. Entonces se trata de no entender que primero es malo para la economía no darle a los adultos mayores la dignidad y que puedan separarse de los trabajos y que los
jóvenes vengan, pero es una desgracia que no le des a esa generación de oro que puso su pecho y que logró enfrentar a la potencia económica y militar más grande de la historia y derrotarla y lograr que salga y recuperar nuestro mayor recurso, que no te toca nada porque tú eres un sinvergüenza, porque tú no ahorraste. Te estás llevando, ahorraste 10 años, te estás llevando 14. Eres un sinvergüenza. O sea, ¿qué les pasa a ellos? Entonces no es un país. Mira, en Estados Unidos, allí hay cuentas individuales. Allá hay individualismo, es una cultura de individualismo. Allá cuando tú te pones viejo, tus hijos te venden tu casa, tu carro, toda tu pertenencia y te meten en un asilo. Y eso es socialmente aceptado. Pero cuando tú eres adolescente o dejas de ser adolescente, tus padres te dicen, oye, ¿tú qué haces aquí? Ya ve a buscar tu apartamento, ya tú quiero tu cuarto para poner una mesa de billar. Ya no te quiero en la casa. Es una concepción. Pero en Estados Unidos nadie te puede decir, oye, ¿sabes que mi tío se murió y me dejó una tierra? Eso no es así, porque los impuestos son tan altos que el mayor negocio mejor deja hacerlo al Estado, porque es una concepción individualista. Pero esa concepción individualista, aún así, que hay cuentas individuales, hay una ley que le dicen 401K, en donde sí, tú tienes cuentas individuales, pero por cada dólar que tú pones, el Estado te pone uno igualito, porque nadie, o sea, hay que matemática simple. El seguro, tú pagas 13,5% de tu salario. Agarra tu salario y dile 13,5%. ¿Cuánto? Multiplícalo por, eso es por mes, multiplícalo por 12, multiplícalo por 20 y vas a tener cuánta plata tienes. Ponle un 3% de interés anual y supongamos que te fue bien, 30,000, digamos que te fue súper bien y te duplica lo que pusiste. Y luego pon lo que vas a cobrar en 20 años y vas a ver que vas a cobrar 4 reales. Ponlo en 15 y vas a cobrar 5 reales. O sea, no hay forma ninguna. Tú tendrías que trabajar 40 años, que no es posible porque en este país hay desempleo, entonces la gente entra y sale de los trabajos y tendrías que cotizar el doble, cotizas ahora 30% de tu salario, lo cual no es posible en el segmento de la población, no la baja, la media. Aquí a la clase media no llega a la quincena y tú le vas a pedir que ahorre 30% para poder tener lo que tienes ahora, que sigue siendo 60%, que sigue siendo poco. Entonces eso no es posible, por eso ningún país es tan absurdo. Mira, en Chile hay cuentas individuales y son tan bajas lo que están pagando, que llegan a menos del 20%, que el Estado gasta 3% del PIB para ponerle a las pensiones para que lleguen a 30%. O sea, en Chile, individualismo que lo hizo Pinochet. Y aún así el Estado le pone plata a las pensiones. Bueno, en este país, 140 millones y no lo ponen. Y ahora te dicen que hay que sacrificarte. O sea, este es el país más mezquino. Este es un país que es una vergüenza realmente. Mira, en Japón no se paga jubilación. En Japón tú no tienes cuenta para abonar. El Estado de de su presupuesto mantiene a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos veneran a los adultos mayores. Y aquí en este país también veneramos a nuestras madres. Por eso cuando la madre está vieja no le dice, la llevo a un asilo, me la traigo para mi casa y eso no se discute porque mi mamá no se vale por sí misma. Entonces no es el pueblo. El pueblo es muy solidario, el pueblo quiere a sus madres, a sus padres, son los gobiernos. O sea, los gobiernos mezquinos, gente que se ha hecho, que tiene un Mercedes y tiene una casa en la playa, y tiene una casa en el campo, y tiene una casa en Miami, gracias a la lucha de esa generación joven que ahora se retira y no quiere darle un centavo a los que lograron o lo que hicieron lo posible para que ellos se volvieran multimillonarios, además de lo que se cogieron siendo gobierno. Entonces, eso es el problema que hay aquí. Y por eso no hay ninguna necesidad de, de que haya una crisis, porque el Seguro Social no está quebrado. Acaba de salir los estados financieros y le informo que los estados financieros dicen que hay 10,000 millones de dólares en fondos. No en activo hay 14,000.
En fondos, solamente en fondos hay 10.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones de dólares son del sistema solidario y 2.000 y pico son del sistema mixto y los otros son de los otros sectores de enfermedad y maternidad. Pero el sistema solidario cuenta con 6.000 millones de dólares. Que si se unen los dos se soluciona el problema, no se pospone hasta el 2032. Pero mi propuesta, que es la única que tiene números, es la única que está escrita, que no solamente enunciado, sino que está respaldado por la data, en un libro que acabo de publicar, que es un libro de 250 páginas y que tiene todas las gráficas y todos los cuadros necesarios tomados de la data de la OIT, que tampoco me lo inventé, establece la forma en que podemos resolver la crisis del seguro social sin medidas paramétricas y sin necesidad de ningún trauma. Yo creo que ya el país ha vivido 2 años seguidos traumas, en julio del 2022 por la gasolina, el año pasado porque querían imponer la minera. No puede ser que este año ahora sea por el seguro social. O sea, hay mucha gente quebrando, hay mucha gente perdiendo sus empleos y no hay necesidad de nuevamente tener otro mes de huelga y de lucha y de tranque. Y no es verdad que tú vas a dejar que la gente no va a trancar calle porque tú lo vas a meter 15 años y 20 años preso. O sea, eso en la peor dictadura del mundo se ha establecido una ley que te meta 15 años por cerrar una calle. ¿Qué le pasa? Esto es el nazismo. No, no puede ser. Cada vez que yo veo a alguien que ve la televisión y pone así las manitas y dice que el problema es piramidal, porque lo que pasa es que no hay suficientes jóvenes y los viejos demoran mucho en morirse, es una persona que lo hace por ignorancia o por mala fe, porque aquí no hay ningún problema de pirámide. El problema es que en el 2005 se dividieron dos sistemas, el viejo sistema solidario y el nuevo sistema mixto. A partir del 2008, nadie entra al sistema solidario. Todo el que entra al seguro se va al mixto. Entonces, no es un problema que no entran suficientes, es que no entran nadie. Si ese es un sistema cerrado, si los jóvenes se hubieran triplicado, multiplicado por 10, no entra nadie. Si en vez de eso se hubieran nacido una cuarta parte de lo que nacieron, es lo mismo que no entra nadie, porque es un sistema cerrado. Así que eso de la población no tiene nada que ver con el sistema solidario y ellos lo saben perfectamente. El problema fue que se cerró y nos quedamos guindando de la brocha. Entonces hay dos problemas. Los que quedamos a la cola porque lo que pusimos se los consumieron los que estaban primero y los del mixto, que no es que no tienen problema, es que se ha calculado por la misma OIT que a ellos le va a tocar la mitad de la pensión que le toca a uno del solidario, o sea, el 30% de su salario. ¿Qué significa eso? Que en el 2027, cuando se jubile la primera mujer y le digan que lo que le toca es la mitad de lo que se jubiló la que estaba el día anterior, ahí es donde va a ser la crisis. Porque los jóvenes se van a percatar de que le va a tocar la mitad y que, bueno, ya muchos lo saben o algunos lo saben y lo han entendido, de que esto no les es conveniente. El asunto es que la parte, o sea, ¿cómo se iba a apuntar? Los que idearon esa ley 51 y la división fue el Fondo Monetario Internacional. Esa gente no es gente que no sabe lo que está haciendo. O sea, ellos tienen un plan muy bien acabado. Entonces, cuando ellos dijeron se cierra el solidario, ellos sabían que se iba a quedar gente guindando. Así que idearon una fórmula. El Estado pone una parte y el mixto tiene una parte solidaria y otra parte personal. La parte solidaria es para apuntalar al viejo sistema y así el Estado no tenga que poner tanta plata. A cambio de eso, ellos reciben $300 del solidario más lo que pusieron. Bueno, esa plata son 6.000 millones de dólares que nunca se pusieron en el sistema solidario. ¿Por qué? Porque la data es un desastre. Entonces hablan de los actuarios como si fueran grandes personalidades y los actuarios en el 2018 sacan un reporte de que la data es un desastre. Por ejemplo, hay en la data del Seguro Social hay personas inscritas que según ellos están trabajando, que nacieron en el siglo XIX. Hay, le voy a decir, hay 2.500, 700 personas que no se sabe el sexo.
hay 116,000 personas que no se sabe cuándo se inscribieron. 116,000, no se sabe si se inscribieron ayer o hace 30 años. ¿Cómo vas a saber cuándo se jubilan? O sea, tienes 2,800 que no se sabe el año de nacimiento. O sea, es un desastre de data, todo revuelto porque fueron hechas a mano. Y ellos dicen, mira, esto no se puede reparar porque hay tanta información revuelta que además se hizo a mano y esos papeles nadie los tiene, que no es posible. En la empresa privada, si se queman los archivos, la junta directiva se reúne y dice, bueno, vamos a decidir, pues, 30% esto, 40% esto, o vamos a subir 4 cosas y vamos a seguir con estos estados financieros. Pero en el Estado no se puede. En el Estado tú no puedes decir vamos a asumir cosas. O sea, tiene que hacerse una ley para poder tomar decisiones de cuántos data. Por eso mira, por eso no hay nadie del sistema mixto que tenga una cuenta individual. O sea, las cuentas individuales no existen, nunca se crearon. Nadie. Tú vas al seguro y ellos te dicen cuánto, te dicen y que tú tienes tanto. Yo también te puedo decir, si tú me dices cuánto trabajaste y cuánto, yo te puedo calcular. Pero no existe una cuenta, no existe un número de cuenta. Tú no puedes entrar a ningún lado y saber cuántos intereses generó nada. Porque nunca se abrieron las cuentas porque se hizo un solo desastre al punto de que desde el 2012, ningún contralor firma los estados financieros del Seguro Social. Ni siquiera este último que firmaba todo que le pusieran, dice yo me niego a firmar esos estados financieros. Entonces, con ese desastre de data, los actuarios presentan una propuesta de medidas paramétricas, que es lo que tú dices que dice Mon. ¿Y sabes por qué la presentan? Porque ellos no trabajan en el seguro, ellos son outsourcing, o sea, ellos son contratados solamente como junta técnica actuarial. Y si ellos no hacen una propuesta, no les pagan los $100,000 que le pagan por ser junta técnica actuarial. Así que ellos inventaron una cantidad de cosas que luego viene la OIT y le pregunta, oye, ¿qué asumiste que iba a crecer el Producto Interno Bruto? Ninguno. Oye, ¿qué inflación consideraste que iba a haber? Ninguna. ¿Y cuánto iba a ser la población? Tampoco. O sea, se lo inventaron, las medidas se lo inventaron de su cabeza y páguenme los $100,000 para que me deben por junta técnica actuarial. Entonces, ese es el verdadero desastre que tiene el Seguro Social. Que no, mira, los estados financieros del 2022, que le vengo con campaña, porque estábamos en febrero del 2024 y no habían salido los estados financieros del 2022, salieron a principios de marzo los de 2022 y los de 2023 acaban de salir. O sea, a ellos les tomó 1 año y medio sacarlo del 2023 y a toda máquina hicieron antes de irse, presentaron lo del 2020. Y yo no me explico cómo la junta directiva puede aprobarle un presupuesto al seguro si no tiene estado financiero. O sea, hubo presupuesto del 2024 y no tenían ni los estados financieros del 2023, del 2022. Igual salieron con, o sea, es un verdadero desastre total. Y ahora han colocado o van a colocar a un director que no fue por terna. La ley dice claramente que el presidente debe nombrar al director del seguro de una terna que presente la junta directiva del seguro. ¿Por qué tiene lógica eso? Porque teóricamente, aunque la junta directiva es inoperante, teóricamente ahí están 3 de la empresa privada, 3 del CONATO, 1 del CONUCI, un de educador, un trabajador de la salud, está el ministro de Economía, el ministro de Salud. O sea, ahí está todo el mundo supuestamente representado. Son 11 y con un mínimo de 8 tienen que estar de acuerdo que sacar 3 candidatos, mandárselo al presidente para que él lo nombre. Pero para evitar eso, lo que hicieron fue un juega vivo, agarraron a los dos de los representantes del CONEP, los nombró, uno como viceministro del MOB o de vivienda, no sé qué, y el otro de cuentas, no sé qué cosa. Al eliminar a 2, quedan 9. Quedando 9, está el ministro de Economía, el ministro de Salud no van. Quedan 7. No hacen quórum. Al no hacer quórum, ellos tienen que mandarle los 29 y él puede tomar la decisión que le dio la gana, que fue lo que quiso hacer.
Entonces, pasando, no es ilegal porque la ley dice que si no están los tres, tienen que mandárselo todo. Pero fue un juega vivo. O sea, está entrando por la cocina porque él no llegó con terna. Solamente por eso los diputados debieron rechazarlo. Pero ya dije, los únicos que votaron en contra del director que pretende subir la educación y todo lo que sabemos que quiere, fue la bancada de Barros. Según los últimos estados financieros, recuerden lo que le dije, estos estados financieros tienen tanta credibilidad que el contralor se niega a firmarlos. Según los últimos estados financieros, hay muchas cosas. O sea, el gobierno central le debe al Seguro Social 139 millones entre, entre lo que le debe como empleador, la planilla del fondo complementario, el aumento a jubilados, que, mira, aquí hay un problema y es que las jubilaciones especiales y ahora el sector jurídico, los jueces y tal, se pusieron también una jubilación especial, además de los policías y los bomberos, eh, simplemente lo paga el seguro y luego tú me regresas la plata y esa plata no se regresa y se va acumulando. Entonces, por ejemplo, ya dije que el Estado, fuera de las cuentas por cobrar corriente como esto, que son 380 millones de dólares, eh, le debe 560 millones al IBM de los 140 millones que dice la ley 51 que debe poner para sustentar el IBM, lo que me refería, 0,1% del PIB, que en otros países son 7.500 y son 4.000 millones, aquí es 140 y no los paga. Entonces, hay una serie de cuentas y también me van a preguntar sobre la empresa privada. Según lo que aparece ahí, creo que la empresa privada debe como 170 millones. Pero recuerda que hace algunos años, no muchos, y lo hizo en Dara, y luego lo hizo otro, va borrándolo. O sea, lo declara incobrable. Y creo que este año, el 2023, el año pasado, en los estados financieros aparece como 60 millones más que se declaran incobrables. Así que tú no vas a ver grandes deudas porque simplemente ellos la van liquidando y no aparece una gran cantidad de deuda. Pero sobre evasión, bueno, los cálculos lo hacen lo que las instituciones internacionales, que calculan que hay entre 3.000 a 7.000 millones de dólares en evasión. Pero fuera de la evasión están las exoneraciones. O sea, 2.000 millones de dólares en exoneración a los hoteleros. O sea, la cantidad de empresas zombies. Tenemos empresas zombies porque si tú le quitas el subsidio, la exoneración quiebran. Entonces, todo este tipo de problemas o de situaciones definitivamente hay que desmantelarla, ¿no? Pero es tan evidente que se evade que tú vas a muchos lugares, te preguntan si quieres factura, ¿no? O si quieres pagar el ITBM o no quieres pagarlo. O sea, en cambio tú, si eres un trabajador asalariado, tú te lo van a descontar. A ti no te preguntan, ¿quieren que te descuente el impuesto de la renta? ¿Quieren que te descuente? No, lo hacen automáticamente. Pero hay muchos que pueden evadir. Y eso que dice tu jefe que se ponía un salario, bueno, si es el gerente que tiene un salario, pero eso no es lo que hace. Es evidente que por una razón u otra pueden tener ingresos de 5.000, de 8.000 o de 10.000, pero se ponen un salario de 1.000 para pagar poco seguro social. Pero ya cuando se están retirando, entonces se triplica y se cuadruplica el salario para que le dé el monto suficiente para lograr la mayor prestación. Pero mira, esto todo, hay muchas cosas que hay que reparar en el seguro social en cuanto a las pensiones, que yo digo, o sea,
por un lado, indexar para que la gente tenga, pero por otro lado, yo no veo por qué el Seguro Social le tiene que pagar un cheque de $1.500 a la rectora de la UNACHI que gana $14.000. ¿O por qué el administrador del canal va a recibir un cheque de $2.500 del Seguro Social como jubilado si le estamos pagando $25.000? ¿O por qué el ministro de Seguridad está jubilado con su último salario y luego lo nombran ministro y ahora tiene dos pagos? O sea, yo estoy de acuerdo con darle un trato especial a los policías, porque nadie quiere salir de su casa a las 12 de la noche y dejar a sus hijos durmiendo y irte a un lugar donde hay un poco de maleantes disparando. Ok, yo te doy a ti un trato especial, pero no abuses. Porque yo te voy a pagar tu último salario y al día siguiente tú estás nombrado en el gobierno con un salario similar para ganarte el doble del salario. O sea, si yo te estoy dando un subsidio, una jubilación especial y pagas tu último salario, tú no puedes trabajar en el gobierno. Y si vas a trabajar, tienes que pagar seguro social si estás en la empresa privada. Porque yo te estoy dando para que te retires y te tengo que quitar entonces el trato especial. Ten el 60%. El día que te vayas a retirar, bueno, te doy lo que acordamos, pero no puede ser que yo te estoy pagando el 100% de tu salario y tú estés cobrando de nuevo. O si hacemos los jubilados se van a la calle y cierran las calles y logran un bono de $200. Yo no estoy de acuerdo que le den ese bono de $200 al dueño de Copa, porque está jubilado, o sea, eso tiene sentido. Tú mejor darle un bono de 500 a los que son y al que es multimillonario, y no porque sea el dueño de Copa, él puede ser cualquier multimillonario, le vas a dar a él también un bono de $20, $50 porque es jubilado. Así no funciona la cosa. El que tiene altos ingresos, el Seguro Social debe pagarle lo que puso como jubilación, más los intereses que generaron, y cuando eso se acabe no te doy un real más. ¿Por qué yo te voy a pagar un subsidio a ti si tú eres multimillonario? Esa plata se la doy para apuntalar que no haya nadie aquí que gane menos de al menos del 60% de salario mínimo. O sea, ningún jubilado debe ganar menos del 60% de salario mínimo y que se mueva y sube el salario mínimo y sube el salario de los que ganan menos, porque nadie puede vivir con menos del 60% del salario mínimo estando jubilado. Eso es como mínimo. Y yo creo que el salario de los jubilados debe indexarse, o sea, debe subirse automáticamente en función de dos cosas, o la inflación o el aumento del ingreso per cápita. Porque si el país es más rico, los jubilados tienen derecho a disfrutar de esa riqueza. Si este era un país que tenía un ingreso per cápita de 4.000 y ahora es 17.000, los jubilados deberían cuadruplicar su jubilación como mínimo. Entonces, bueno, ya no se hizo, pero yo sí sé que este país va a seguir siendo cada día más rico. Así que si la inflación crece 2% y el ingreso per cápita 3%, bueno, 3% de aumento. Ah, no es que la jubilación creció 5 y el ingreso per cápita subió 3, bueno, 5%. El que sea mejor para el jubilado debe indexarse para que la gente se retire. O sea, si me dicen eso, yo digo, bueno, ya, yo me voy porque ya yo sé que mínimamente voy a tener el ingreso que tengo ahora. Pero si tú sabes que cada año que pasa tu ingreso va a bajar por efecto de la inflación, tú te quedas trabajando aunque estés agotadísimo y quisieras retirar. Porque nadie quiere jubilarse para ser pobre. Yo estaba en Inglaterra cuando entró al gobierno Rishi Sunak, que es ministro conservador, que ya no está el primer ministro, en donde le informan las poblaciones economistas, le informa a la población, uno, que entran en recesión y dos, que le van a aumentar a los jubilados 10%. Un conservador. ¿Y por qué? Que si van a caer en recesión, los adultos mayores, los jubilados, van a regresar a trabajar y van a perder los empleos los jóvenes. Entonces ellos están pensando en función de estrategia, en función de país, en función de beneficio. Pero como aquí, y en el mejor de los casos, digamos que no es un asunto de mala fe, sino que simplemente se quedaron en la década del 80
en el neoliberalismo de los 80 y no se han dado cuenta que el mundo cambió, que hay que planificar. El gobierno anterior, después de mucha presión, abrió una oficina de planificación que debería ser el Ministerio de Planificación y Política Económica, pero abrieron una oficina de planificación y el director se la pasaba en los diálogos. Usted lo veían en Colón, lo veían ahí en Pedonomé, lo veían, no estaba haciendo, nunca planificó nada. O sea, nunca salió un solo documento de principio de planificación. Entonces ahora tenemos un gobierno que tampoco, que no solamente llegó sin planificar, se llegó sin plataforma política, sin estrategia, sin plan de gobierno, sin nada. O sea, llegó con un solo término, te voy a poner Chen Chen. Y ahora está en el gobierno y ni así ha dicho, bueno, ya que llegué, por lo menos vamos a organizarnos, pues vamos a ver. No, cada semana salen con un planteamiento que demuestra que están improvisando. O sea, están haciendo improvisaciones. O sea, aquí lo que hay que hacer es un plan, una estrategia país, y una vez tengamos una estrategia país, discutir qué tipo de seguridad social se requiere para ese país que hemos decidido que queremos. Tú no puedes tener una estrategia que no existe tampoco, porque el gobierno se la ha pasado hablando que va a decir que, pero no tiene un plan. O sea, el gobierno pasado se pasaron un año en conversación donde el gobierno solamente llevaba la galleta y el café. Nunca llevó una propuesta. Y este nuevo gobierno tampoco viene con nada. Te dice, bueno, traigan a ver la propuesta, pero eso sí, que estén sustentadas con cifras, porque no están inventando. Oye, pero si tú eres el gobierno, tú deberías estar planeando tu propuesta. Y claro, vamos a verla con todo el mundo y la cambio si la gente no la quiere, pero tu obligación es tener una propuesta, no que te sientes un árbitro, que tú eres un árbitro ahora, tú eres árbitra. Oye, si quisiéramos un árbitro, lo buscamos en la FIFA. No necesitamos un presidente que sea árbitro, necesitamos alguien que tenga un planteamiento, que tenga una posición, que tenga una estrategia y que tenga la capacidad de echar para atrás si esa estrategia no funciona o la gente no la quiere. Pero tienes que tenerla. Y esto es el problema de este país. O sea, todos los países del mundo están planificando de derecha, de izquierda, del medio, todo el mundo planifica y Panamá sigue con la necesidad del gobierno de que existe la mano invisible del mercado que todo lo resuelve. Eso no va a funcionar así. El sistema informático, hay tres diferentes software que no se intercomunican entre ellos. Intercomunicarse entre software no es difícil. Es una interfase que lo hace un ingeniero del sistema y eso no es un problema. Por tanto, a mí, aunque no tengo la prueba, no tengo la menor duda, que se trata de un hecho muy práctico con los sistemas. El Zafiro es el SAP, que se le llama Zafiro. El SAP es el más robusto sistema de manejo de inventario que existe en el mundo. Ese es un software alemán. Pero si ustedes recuerdan, hace 10 años, en Estados Unidos, hace casi 10 años, se le hizo un juicio a una empresa de SAP por haber pagado coima en el Seguro Social de Panamá. Ellos fueron condenados a 5 años de cárcel, que la cumplieron ya y pagaron una multa extraordinaria. En Panamá nadie quedó preso. Lo declararon vencido el término y nadie sabe a quién le pagaron la coima, por lo cual en Estados Unidos quedaron 5 años presos. Esa empresa, estoy seguro que si la llaman para hacerle una interfase, los va a mandar por un tubo, porque ellos no van a tener ninguna gana de quedar preso de nuevo por algo que para ellos no es nada, son 4 reales hacer negocio con el Seguro Social en Panamá. Entonces yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no hay interfase, ni se entiende, ni se actualizan, ni los sistemas funcionan. Por ese caso que tuvieron de coima, que nunca se supo quién fue el que recibió la coima en Panamá. Entonces, yo no creo que ellos se reúnen los fines de semana y dicen, mira, vamos a hacer esto y esto para que al final la gente simplemente lo hacen, gran parte, sí, por mala fe, por incapacidad
en el marco de lograr beneficios. Pues mira, el problema de las medicinas, no solamente en el seguro, en el área privada, eso se resuelve de un plumazo. Y eso se resuelve abriendo el mercado a la importación de medicamentos. Eso es todo. Y eso no es una medida de socialista, es una medida liberal a abrir los mercados. ¿Por qué? Porque aquí hay un oligopolio de distribuidoras que son los únicos que pueden importar las medicinas. Si tú le das autorización, no a cualquiera, a los farmacéuticos, al que tenga una licencia de una pequeña farmacia o gran farmacia o la que sea, de importar medicina, no es que la fábrica le va a vender, porque no le va a vender, solamente le vende a su distribuidor. Pero si tú tienes una farmacia de pueblo y te vas a Colombia, en donde una medicina que aquí vale $50, allá vale $3 y 4 y 5, y tú compras 20 medicinas para tu cliente y la vendes en $20, ya lo pusiste a mitad de precio. Y luego el de al lado se va a Colombia y lo trae y lo vende en 10 y todavía está ganando el doble del que lo compró y se fue a pasear. Y lo hacen las 500 farmacias pequeñas que hay en todo el país. Los distribuidores van a tener que bajar el precio y se van a pelear con su fábrica porque mira, yo no estoy vendiendo nada porque aquí se está metiendo la medicina. Entonces, en vez de permitir, y no se trata de cualquier medicina, porque no podemos tratar tampoco lo que hizo el médico brujo y el ungüento chino y nada de eso. Me refiero a las medicinas que ya tengan patente, ya tengan permiso, son las mismas, que la gente le toma la foto y le dice, mira, esta es la misma que yo compro en La Rocha a $100 y aquí me vale 20. O sea, esa misma medicina que ya tienen todos los papeles en regla, tú puedes ir a Costa Rica siempre y cuando sea farmacéutica, porque si tú lo abres al todo, cualquiera te va a traer, te va a pintar una de amarillo y va a decir que es o te la pinta de azul y dice que es Viagra. O sea, tiene que haber un control. Pero si tú haces eso, rompes el oligopolio, creas competencia y se vienen abajo los precios. Entonces, si no lo hacen es porque no quieren enfrentar a la mafia de la medicina que existe en Panamá. Y es lo que pasa en el seguro también, que no se quiere abrir a la formación de mayor cantidad de especialistas para poder favorecer a los que existen y tengan un mercado cautivo, lo cual es una verdadera canallada, porque sí debería hacerse un plan de generar mucho más especialistas, porque cómo es posible que no haya especialistas cuando hay tantos médicos y tanta gente dispuesta a estudiar, pero le ponen tantas trabas porque no quieren crear competencia, aunque no le importa que la gente se esté muriendo porque no haya suficiente especialista. La falta de conocimiento, la falta de desarrollo, la falta de concepción, de estrategia, hace que la gente tome decisiones de una perspectiva equivocada. Eh, la, Cuando alguien dice que en Panamá se están creando empleos informales, eso no es cierto. O sea, en Panamá el gobierno fomenta la informalidad. Yo escuché a mi colega Juan Juanes decir que es escandalizado de que hay empresas formales con trabajadores informales. Y yo digo, pues eso se fomenta. O sea, tú nada más sales a la esquina y vas a ver pasar cualquier cantidad de muchachos en moto repartiendo comida. Ellos son trabajadores de una transnacional multimillonaria y ellos son trabajadores informales, porque dicen ellos que son sus socios conductores, no les pagan seguro, no pagan décimo, no tienen derecho a vacaciones y cuando ya no se puedan subir esa moto, nosotros le vamos a tener que pagar 120 a los 65. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado acepte en decir que esos muchachos son socios de la empresa, esos son sus empleados? Y cuando vino la pandemia le hicieron una huelga y le quitaron los salvoconductos. Entonces, ¿cómo le pudieron quitar los salvoconductos si no eran sus empleados? O sea, y eso lo hacen los de Uber, Cabify, todos esos de plataforma, deben pagar impuestos, deben darle el seguro en la fuente, quitárselo y pagarle las partes patronal y darle vacaciones, porque nadie puede trabajar todos los 12 meses, todos los días, porque el día que no te levantas y no trabajas, no cobras. Y esos muchachos el día que se enferman no van al seguro, van al centro de salud que pagamos con nuestros impuestos,
cuando tienen un choque que a cada rato están desbaratados, porque son los diablos rojos de ahora, solo que ahora ellos son los que se mueren, los recogemos con las ambulancias, con los policías, con todo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos no estén cubiertos por el seguro social? Porque la empresa Sí. les es más negocio pagarle a ellos una comisión cada vez que llevan una cuestión de comida. Entonces, eso, mira, en Inglaterra se declaró ya hace más que casi 2 años que Uber tenía que pagarle el salario a los empleados y que eran sus empleados, los empleados de Uber. ¿Y saben lo que hizo Uber? Le está pagando el salario a los empleados porque sigue siendo buen negocio. Entonces, una sinvergüenzura. No es que van a quebrar y se van a ir. Eso no es cierto. Simplemente le hacen, aquí tú eres empresario, tú tienes que pagar impuestos, tienes que pagar seguro, tienes que pagar, vienes de afuera, la minera, 3.500 millones de utilidades y no paga un solo centavo de impuestos. O sea, eso Así es es. lo que tienen una concepción absurda, que creen que van a generar impuestos quitando, hace pobrecito, cobra poquito porque al menos tienes empleo. Económicamente eso no funciona. El país necesita buenos salarios porque de nada sirve que tú abras un restaurante subsidiado y exonerado y con subsidio del gobierno y cuando abres no hay clientes porque la gente no tiene plata. Entonces tú tienes que tener salario, la clase media tiene que tener ingresos para que las empresas funcionen. Esa es la concepción moderna de la economía que hace 20 años que está rodando y aquí todavía pensamos que bajando costos se resuelve el problema de las empresas. La sapiencia que hoy ha dado nuestro amigo, el profesor Felipe Argote, sobre el problema del seguro social, que pareciera ser un problema aislado, presentado para los viejos o para los que están llegando a viejos, es un problema que va más allá. No es, de hecho, ningún problema aislado. Es un problema que está en el centro de la vida del panameño. Es un problema que tiene que ver con la continuidad, con la salud y con los criterios de convivencia, solidaridad y sobre todo de sobrevivencia. Una población con una inadecuada salud, con una inadecuada alimentación, como la que puede ser el resultado de la eliminación, por ejemplo, del subsidio al arroz, que no era un subsidio de 7.50 que puso Varela para supuestamente ajustar un precio al mercado, sino que era un subsidio combinado de los 7.50 al consumo de los tiempos de Varela y poco más o menos 9 de un subsidio urgente para cubrir los sobrecostos de insumos de producción producto de la guerra de Ucrania. Guerra que de hecho nos está ligando a lo que ocurre en territorios como el de Gaza, en donde el asesinato de palestinos, la muerte de miles de aquellos, las condiciones de los migrantes europeos, las condiciones de los migrantes locales, traen al programa de invalidez, vejez y muerte la incertidumbre global a la incertidumbre local. La incertidumbre local de cuánto puede ser y cuán confiable puede llegar a ser nuestra vejez. Hoy tenemos un gobierno cuyas muestras se dan a través de propuestas como una ley de 15 años de prisión para el que cierra calles, lo cual conlleva que pareciera ser un mensaje de que ahí está mi propuesta, ahí está lo que me parece tiene que ser la solución. Si no están de acuerdo, mejor guárdense sus opiniones o aténganse a las consecuencias, porque esa es mi opinión. Con características como esas, difícilmente podríamos abordar con claridad y mente fría el problema del seguro social. Y el problema del seguro social tiene que verse con mente fría, claridad, de paz y de calma
en búsqueda de soluciones reales, conjuntas, solidarias y posibles en el tiempo. No pensemos que vamos a hacer negocio con el Seguro Social. No pensemos que el Seguro Social es un elemento aislado. Tomemos en cuenta que el Seguro Social es el reflejo de la responsabilidad de nuestra comunidad, de nuestra nación, con los que han creado y hecho realmente un país y una nación próspera al grado de ser uno de los países más ricos de América Latina. Gracias al profesor Argote, gracias a nuestros oyentes, gracias a aquellos que siempre nos acompañan y principalmente una invitación para que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema y con una claridad de pensamiento en donde decimos lo que es, no lo que les gustara o les pareciera gustar a algunos, sino lo que opinamos es lo concreto y real. Buenas y hasta la próxima.